Mateo capítulo 7, versículo 7, Matthew chapter 7, verse 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide recibe, y el que busca hallará, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros a quien si su hijo pidiere pan le dará una piedra? Y si le pidiere un pez le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos, si nosotros siendo malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Ask and it shall be given you, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened. Or what man is there of you, whom if his son asks bread, will he give him a stone? Or if he asks a fish, will he give him a serpent? If you then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask him? Father, we thank you that you are the great and you are the mighty God that we serve. Padre, le damos gracias que usted es el grande y poderoso Dios y que nosotros sirvemos. Le damos gracias por su misericordia sobre nuestras vidas día tras día. And we thank you for your mercy over our lives day after day. We thank you for the great love that you have for each and every one of us. Le damos gracias por el grande amor que usted tiene sobre la vida de cada uno de nosotros. Le bendecimos, eterno Dios Todopoderoso, en esta noche. And we bless you, O great and mighty God, once again tonight. We thank you for the Holy Ghost in our lives that helps us, that teaches us, dear God, to walk in your ways. Le damos gracias por el Espíritu Santo en nuestra vida que nos enseña, Dios mío, aún andar en su camino, bendito Padre. Oh, en esta noche hemos venido para escuchar de usted una vez más, eterno Dios. And tonight we have come to hear from you, eternal Father, because you are the answer to everything, even though we may find it hard to believe at times. Porque de cierto usted es la respuesta para todas las cosas, que aunque en ocasiones lo encuentremos medio dificultoso o difícil para creer, Padre. Pero de cierto sabemos, bendito Dios Todopoderoso, que usted es el único que nos puede ayudar en todo. But this we know, my Father, that you are the only one that can help us in whatever issues we have to face in life. So I'm asking you tonight, speak to our hearts, dear God. Yo le ruego en esta noche, habla en nuestros corazones, Dios mío. Y le ruego también que toda palabra que procede de este corazón sea su palabra, bendito Padre. And I pray also that every word that proceeds out of this heart tonight be your word, dear God. For you are faithful and you are just and you are true. Porque usted es fiel, usted es justo y usted es verdadero, bendito Padre. Y por eso declaramos, eterno Dios, que tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria desde ahora y para siempre. And that's why we declare, eternal Father, that thine is the kingdom, thine is the power, and thine is the glory, forever and ever. Hallelujah. Amen and amen and amen. Pueden tomar su lugar, hermanos. Amén. You may be seated. Thank you. So, en esta noche continuamos con la cuarta parte y probablemente en esta noche terminamos, hermanos. And tonight we continue with part number 4, and hopefully tonight we'll be done with part number 4 on what is prayer, qué es la oración. Hallelujah. And last week we finished with point number 2, I believe. Y la semana pasada terminamos con el punto número 2. Y en esta noche comenzamos con el punto número 3. And tonight we begin with point number 3. And point number 3 is prayer is knocking and opening. El punto número 3 viene siendo la oración es el llamar y abrir. You know, como cuando alguien llega a su casa y le toca la puerta, hermanos, you know, usted le abre la puerta, que no? Like when somebody goes to your house and they knock on your door, most of the time you're going to open the door, right? Well, you know, it's the same thing in the kingdom of heaven, y es igualmente en el reino de los cielos, hermano. Aún de cierto, nosotros, you know, Cristo nos dio muchas diferentes ilustraciones a cómo llegarle a Dios, hermano. And Jesus gave us a whole bunch of illustrations on how we can come to God Almighty.
You know, He's given us the Our Father, nos dio el Padre Nuestro, y nos dio estas palabras, and He gave us this word, and He gave us some other words that, you know, we're going to talk about tonight. Nos dio otras palabras también, cual Dios nos dio, hermano. Y todo esto es para un propósito que uno agarre ánimo, hermano. And all of this is for, it serves a purpose that we be encouraged. Because we need to be, it's easier to be discouraged than it is to be encouraged many at times for some people. Porque muchas veces es más fácil que uno esté desanimado que esté animado, hermano. Aún para unos es medio difícil que sean animados. Pero uno mismo, hermano, tiene que animarse por medio de la palabra de Dios. But we have to encourage ourselves through the Word of God. And the more you read of the Word of God, the more encouragement you will gain in your life. Y lo más que uno lee de la palabra de Dios, hermano, el más ánimo que uno va agarrando en su vida, hermano. Porque de cierto, a mí, hermano, le puedo decir que los 40 años que tengo de ser cristiano, hermano, no han sido fáciles. Because I can tell you the 40 years that I've been a Christian, they have not been easy. There's been times of a lot of difficulty, ha habido tiempos de mucha dificultad, pero de todo esto es la palabra de Dios la cual nos sostiene y la oración, hermano. But in all of this, it is the Word of God that will sustain us, and it is the Word of God coupled with prayer that will keep us up and will keep us going. You see, you and I, we need to come to understand who God really is in our lives by prayer. You know, y usted y yo tenemos que llegar a comprender quién verdaderamente es Dios en nuestras vidas, hermano. Y eso lo vamos a llegar a conocer por medio de la oración, la comunicación que uno tenga con Él, with the communication that you and I have with Him. Now, I want to encourage you because I know maybe you're trying to give up. Y le quiero animar porque a lo mejor usted quiere rendirse. You need to continue reading your Bible. Usted necesita seguir leyendo la Biblia. Lea la palabra de Dios para que usted comprenda que lo que le estoy diciendo tiene mucha verdad. Read the Word of God so that you can understand what I'm telling you right now. There's a lot of truth to it. You want to be encouraged. Encourage yourself in the Word of God. Quiere ser animado. Anímese en la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios, hermano. Read the Word of God. We cannot overemphasize how much each and every one of us needs to read the Word of God. Y no lo podemos sobreenfatizar, hermano. Qué tan importante es de que cada uno de nosotros tenemos que leer la palabra de Dios, hermano. Now, when we're talking about knocking on heaven's door, cuando estamos hablando de tocando en la puerta del cielo, hermano, pues estamos esperando que si le tocamos a la puerta de Dios, que Dios nos va a abrir la puerta, hermano. And we're believing that we knock on heaven's door and God's going to open that door for us. Now, many a times when He opens that door, we might not get what we wanted. Y en ocasiones cuando abra esa puerta, a lo mejor en ocasiones no vamos a recibir lo que uno quiere, pero lo que Dios sabe que necesitamos en nuestra vida, hermano. But what God knows that we need in our lives. Now, I don't know if you've ever had that experience with God, but let me tell you, you can have that kind of experience. No sé si ha tenido este tipo de experiencia con Dios, pero puede tener ese tipo de experiencia delante de Dios y con Dios, hermano, que usted está orando por una cierta cosa en su vida y Dios le dice, esto es lo que tú necesitas. That you're praying for a certain thing in your life and God tells you, no, this is what you need in your life. You see, and God will open that door y Dios abre esa puerta y nos da lo que necesitamos en ese momento, and He will give us what we need in that very moment. Now we know the will of, when we know the will of God, okay, and we should know the will of God. Cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, y debemos de conocer la voluntad de Dios, hermano. ¿Sabe que la semana pasada, no sé si fue la semana pasada o la semana anterior, que le dije que cuando yo me entregué a Cristo, hermano, y fuimos a la biblioteca cristiana, aún estaba un rótulo ahí, hermano. Y ese me recordó de la vida pecaminosa que yo estaba viviendo, hermano. Que yo le pedía a Dios cosas. Que realmente, bueno, gracias a Dios que nunca me las dio, ¿ok? You know, yo creo que eso fue mucho mejor para mí. And you remember, I don't know if it was last week or the week before, that I talked to you about, you know, when I got born again, you know, we went to this Christian bookstore, and there was a sticker there, and basically God told me to buy it. And I bought it because it reminded me of my sinful life. And I'm glad that God never answered those prayers, okay? I really am. Y pues estoy contento que Dios nunca contestó esas oraciones, hermano, porque de cierto a lo mejor hubiera arruinado mi vida, because maybe it would have ruined my life.
But we need to know what the will of God is for our life. Pero tenemos que saber que llegar a conocer qué es la voluntad de Dios para nuestra vida. No sabemos que todo lo que se opone contra Dios no es la voluntad de Dios, hermano. We know that everything and anything that goes against the will of God is not the will of God. And many a times we may find a closed door in our lives. Y en ocasiones podemos encontrar una puerta cerrada en nuestra vida, hermano. Pero aún cuando esa puerta está cerrada es cuando nosotros tenemos que tocarle a la puerta, hermano. But when that door is closed, we need to knock on that door. Especially if we know that it is the will of God. Especialmente si sabemos que esa sería la voluntad de Dios para nosotros, hermano. Uno tiene que tocar. Uno no debe de rendirse, hermano. We are not supposed to give up. And I know many a times we give up when we pray. Y yo sé que en ocasiones hay aquellos hermanitas que se rinden cuando oran, hermano. Se rinden, hermano. ¿Sabe por qué se rinden? And you know why they give up? They give up because they say, well, I pray and God doesn't hear me and God doesn't answer me. Y se rinden porque dicen, pues yo estaba orando y Dios no me contesta, Dios no me oye, Dios no me contesta. No, Dios sí oye, hermano. Él no está sordo como usted y yo. God does hear. He's not deaf like you and I are. You know? Somebody calls you and say, hey, you know, alguien te habla y dice, ¿qué? You know, como cuando fui a ver el doctor me dijo, ¿cómo está tu oído? ¿Qué? So when I went to see the doctor, he said, how's your hearing? I said, what? But anyway, we are that way, and God is not that way. Nosotros somos así, pero Dios no es así. Y yo le di la escritura en el principio, hermano, que verifican que Dios escucha cada vez que nosotros hablamos. And I gave you some scriptures in the very beginning of this lesson that will verify and cement that God does hear when we talk to Him. It's not that He might, but it's a sure thing that He does, okay? No es que sea la mejor, no, si es de verdad. Now understand that we are to be persistent in our prayers until the Holy Ghost tells us differently. Entiéndale que nosotros tenemos que ser persistentes en nuestras oraciones, hermano. Oraciones, hasta que el Espíritu Santo nos habla y nos guía diferente, hermano, en el asunto. Prayer, faith, tenemos que tener esta fe en oración que puede mover una montaña, hermano. And we have to have this faith in prayer that we can move a mountain. And you can move a mountain. Not la dirt outside, okay? No la tierra allá afuera. But those spiritual mountains that sometimes cross our path, por esas montañas espirituales que muchas veces se atraviesan en la vida de uno, hermano. Nosotros podemos orar y Dios nos puede ayudar. We can pray and God can hear it, and God can move those mountains on our behalf, y Dios puede mover esas montañas de parte de uno, hermano. Pero uno tiene que creer. But we have to believe that when we pray, God hears. Don't go by your emotions. Tenemos que creer nosotros que cuando oramos Dios nos escucha, y nunca se vaya por tus emociones, hermano, ¿ok? Porque las emociones de uno muchas veces nos pueden engañar. Because our emotions can always deceive us into thinking that if we go this route, God's going to hear me. Pensando que si nos vamos por este camino, Dios nos va. No, hermano. Tenga uno la fe. ¿Y qué tan grande tiene que ser la fe de uno? Have that faith. And how big does our faith have to be? But truly, it's not like some of us would say, I got huge faith. Y de cierto no es como dirían los cristianos, tengo una grande fe. No, hermano. Yo nomás todo lo que quiero es que Dios me dé la fe, que tenga la fe en Él, al tamaño de la semilla de mostaza. Eso es tan grande que tiene que ser la fe de uno, hermano. All I ask is God help me to have faith as big as a mustard seed, because Jesus said that's the amount of faith you need to move things in life. Este es el tamaño de la fe que uno necesita para mover cosas en la vida de uno, hermano. No, esto no quiere entender que uno después de eso no va a creer, hermano. That doesn't mean you're not going to believe, or that you can't believe for greater things, que no puedes creer por mayores cosas, hermano. It just goes to show us what God is telling us, nomás para mostrar nosotros lo que Dios nos está diciendo, hermano. Now, when you look at Luke chapter 18, verse 1, cuando vemos en Lucas capítulo 18, versículo 1, hermano. You know, we know the story about the widow, you know, y sabemos la historia de la viuda, pero mira lo que dijo Cristo en este versículo, hermano. But listen what Jesus said on this particular verse. Dijo, y propúsoles también una parábola sobre que es necesario orar siempre. ¿Y qué?
y no desmayar. Then he spoke a parable to them that men always ought to pray and what? And he said, and not lose heart. Do not be discouraged. No seas desanimado. No te desmayes. Do not faint. Do not grow weary. No te canses, sino que tengas a fe, hermano. But to have that faith to pray unto God Almighty until you receive an answer, de orarle al Dios Todopoderoso hasta que uno recibe la respuesta que uno busca, hermano. Cristo mismo, hermano, a sus discípulos en el tiempo, animándolos, hermano. Even Jesus in his time, when he walked here on earth, is encouraging the disciples to pray and to believe. But you know what happens many a times to us? Pero ¿sabes qué nos pasa a nosotros en ocasiones, hermano? You see, we have two eyes, okay? Tenemos dos ojos. And we go by what we see many a times. Y muchas veces nos vamos por lo que vemos. Y no nomás eso, and not only that, but then God gave us 2 ears. Pero Dios nos dio 2 oídos. And then sometimes if we don't go by what we see, we go by what we hear. Y en ocasiones si no nos vamos por lo que vemos, nos vemos por lo que oímos, hermano. Pero no crea usted que está oyendo buenas cosas. But don't think that I'm telling you that you're hearing good things. You will hear a lot of negative stuff. Vas a oír muchas cosas negativas, hermano. Aún uno te dirán, ¿para qué horas? El caso que Dios no te va a contestar. And somebody will tell you, why pray? God's not going to answer you. See, that's the stuff that goes into the ear and into the heart to discourage the heart. Eso es lo que entra por los oídos al corazón y, hermano, desanima el corazón. Pero eso no es lo que debemos hacer nosotros. But that's not what we're supposed to do. We're supposed to believe that I will pray until God gives me a release. Uno debe creer que uno va a orar hasta que Dios lo suelte, hermano. Ya cuando Dios te dice, hasta aquí llega esto, entonces ya puedes descansar. And when God says, this is as far as you go with this, then you can rest. But until then, you should always pray and not faint, not get discouraged. Pero para antes de eso, uno siempre debe de orar, no desmayarse, hermano, no desanimarse, sino que esperar que si uno busca de Dios, Dios le va a responder a uno. But to know that if we seek God, God will give us an answer in our lives. Prayer should be like a person knocking at the door because they are desperate to get inside. Y la oración debe de ser como una persona que está tocando en la puerta, hermano, aún porque tienen esa desesperación que quieren entrar para adentro, hermano. Now, many a times, you know, I don't think that many a times we get that desperate in prayer. Yo creo que muchas veces no nos ponemos tan desesperados haciendo oración, hermano. Pero uno debe, but we should. Because you see, it's in your desperation that many a times you will humble yourself more before God. Porque muchas veces en la desesperación de uno que uno se humilla delante de Dios, hermano. Porque si uno no le pone mucho cuidado, I guess, mucha importancia, ¿verdad? We don't pay attention to it or we don't think it's really that important, then our prayers, please forgive me what I'm going to say, perdón lo que le voy a decir, pero muchas veces nuestras oraciones son superficiales, hermano. They're superficial prayers. Just to say that I said something, nomás para decir que yo dije algo. You know how you know when you really pray? ¿Sabe cómo verdaderamente uno sabe, hermano, cuando verdaderamente estás orando? Te duele. It hurts you. And you have this desperation that you're reaching out to God and you want to touch God. Y tienes esta desesperación que tú le andas en busca de Dios, hermano, y quieres tener ese encuentro con el Señor, hermano. That's how it should be. Así es como debe de ser, hermano. Porque de cierto, somos todos culpables, hermano, because we're all guilty. Many times we just say a prayer for saying a prayer. Hay ocasiones que hacemos una oración no por hacer una oración. Es todo. That's it. But when you have that need, pero cuando tenemos esa necesidad, hermano, a eso te debe de cambiar todo. That's where everything should change. That's where you should take it seriously. Y ahí es donde debemos ponernos serios, hermano. You see, a prayer that knocks will persevere until the impossible becomes the possible.
Una oración, hermano, que sigue tocando y persevera hasta que lo imposible se vuelve posible, hermano. There are many things that we can see in our own mind and in our own estimation. We can say, man, that's a hard one. Y hay muchas veces que nosotros en nuestro propio pensar y en propio ver, hermano, podemos estimar una cosa que digamos, será muy difícil esa cosa, pero hermano, si uno no se desanima, Dios es fiel para cumplir lo que tenga que cumplir en la vida de nosotros. No importa, hermano, si no se tarda ningún tiempo, se tarda un mes, se tarda un año, Dios suple, Dios responde. And it doesn't matter whether God answers the prayer right now, or he takes a week, or he takes a month, or he takes a year, or years. But you should always have that hope in you that he will answer me because he is faithful. Y siempre debemos tener esa esperanza en uno, hermano, que Dios sí nos da una respuesta porque Él es fiel y Él es justo con cada uno de nosotros, hermano. En este mismo capítulo que leímos, Lucas 11, a un capítulo, versículo 5 al 6, y luego brincamos al 8, hermano. En Luke chapter 11, verses 5 and 6, then we jump over to verse 8. Dijo Jesucristo, y díjoles también, ¿quién de vosotros tendrá un amigo e irá a él a medianoche y le dirá, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de camino y no tengo que ponerle delante? El versículo 8 dice, os digo que aunque no se levante a darle por ser su amigo, cierto por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que habrá menester. And he said to them, which of you shall have a friend, and go to him at midnight and say to him, friend, lend me 3 loaves, for a friend of mine has come to me on his journey, and I have nothing to set before him. Verse 8, I say to you, though he will not rise and give to him because he is his friend, yet because of his persistence, he will rise and give him as many as he needs. The key word is persistence. La clave viene siendo la persistencia que haya en uno, hermano. De cierto te está hablando, ¿verdad? Cristo de dar pan a un hombre que necesita pan para su amigo, para su visita. And on this story, just talking about a man that needs bread to give to his visitors showed up at his house. But it also speaks to us, pero también nos habla a nosotros, hermanos, diciéndoles que debemos de ser persistentes en nuestra oración. It speaks to us, telling us that we should be persistent in our prayers. That we should not give up just because there's been no answer and it's been a year or 2 years. Que no debemos de rendirnos nomás porque a lo mejor ya se ha pasado un año o se han pasado 2 años, sino que uno tiene que ser persistente, hermano. But we must be persistent, trusting in God Almighty, confiando en el Dios Todopoderoso y sabiendo, hermano, and knowing that God will answer, reconociendo que Dios sí responde, hermano. It is important that when we pray, we believe that the Lord hears our prayers and will open the door of opportunity for us. Aún es importante que nosotros, hermano, cuando oremos, creamos que el Señor nos escucha nuestras oraciones y Él abrirá la puerta de oportunidad para cada uno de nosotros, hermano. Pero si comenzamos a dudar, entonces le perdemos. But if we begin to doubt, we lose. And you know that it doesn't take much doubting to lose everything that maybe you're trying to gain. Y usted sabe que no se lleva mucha duda, hermano, para perder todo lo que está esperando ganar. All it takes is just a little bit of doubt and that's it. Todo lo que se lleva es una poquita de duda, hermano, es todo. It'll cost you more to believe, te va a costar más creer. Porque tienes un adversario, because you have an adversary that's going to try to make you think that
There's not going to be an answer. Tenemos un adversario que nos va a tratar de hacer pensar que no habrá ninguna respuesta para nosotros, hermano. No importa cuánto le pidamos a Dios, that no matter how much we ask God, that He's not going to respond to us, que no nos va a responder, pero eso es una mentira del diablo, hermano. But that's a lie of the devil. Now, if what we're asking for is not the will of God, then you're right, you're not going to get an answer, so don't even go there. Pero si de cierto lo que estamos pidiendo, lo que no es la voluntad de Dios, pues de cierto, ni para qué lo pida, hermano, porque no va a acontecer. No va a recibir respuesta en esas cosas. Así le puedo decir que todas las cosas son posibles, hermano, cuando tenemos fe. And I can tell you that all things are possible when we have faith. Faith to believe that when we ask and we seek and we knock, that the Lord will respond. Fe para creer que cuando pidemos, buscamos y tocamos, que el Señor va a responder, hermano. ¿Y sabe por qué yo sé que Dios va a responder? And you know why I know that God will respond? Because if it wasn't true, Jesus would not have spoken it. Porque si no fuera verdad, Cristo no lo hubiera hablado, hermano. Cristo no lo hubiera entregado a nosotros en la Biblia. Jesus would not have given it to us in the Bible. You see, that's one sure fact that you know that God speaks to us. Y ahí sabemos de verdad que Dios nos habla a cada uno de nosotros, hermano. See, God does answer prayer when we choose to do also the following thing. Pero Dios también envía respuestas a las oraciones cuando nosotros elegimos, hermano, hacer ciertas cosas en nuestras vidas. Y hay 7. And there's 7 of them. So if you want to write the scriptures down, I would encourage you to do so. So, quiere apuntar esta escritura, yo le animo que las apunte, hermano. The first one, when we obey Him. La primera, cuando le obedecemos. Primera de Juan 3:22. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. 1 John 3:22 said that whatever we ask, we receive from Him, because we keep His commandment and do those things that are pleasing at His sight, in His sight. Number 2. Número 2. When we confess our sins, cuando confesamos el pecado, hermano. Salmo 66:18, Psalm 66:18 dice, sí, entiéndale, hermano, la importancia de cada una de estas escrituras. Understand the importance of each and every one of these scriptures. Si en mi corazón, no en el corazón de tu vecino, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, o si en mi corazón hay pecado, el Señor no me oyerá. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Or if I have sin in my life, the Lord will not hear me. Number 3, when we abide in Christ. Número 3, cuando permanecemos en Cristo. Juan 15:7, John 15:7. Si estuvieres en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pedir todo lo que quisieres y os será hecho. If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. Number 4. Número 4. When we ask according to His will. Cuando pidemos conforme a su voluntad. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. 1 John, chapter 5, verse 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandaremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Now, this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. Número 5. Number 5. When we ask in faith, cuando pidemos con fe. Marcos capítulo 11, versículo 24. Mark chapter 11, verse 24. Por tanto, dijo Cristo, os digo que todo lo que orando pidieres, creer que lo recibiréis y os vendrá. Therefore I say to you, said Jesus, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them, and you will have them. Number 6. Número 6. When we ask with a pure motive, cuando pidamos con un motivo puro. James chapter 4, verse 3. Santiago capítulo 4, versículo 3.
pides y no recibes, porque pides mal para gastar en vuestros deleites. You ask and do not receive, because you ask amiss, that you may spend it on your pleasures. Y la número 7, and number 7, when we live in peace with our spouse. Cuando vivemos y cuando hay paz en nuestro matrimonio. 1 Pedro 3:7, 1 Peter chapter 3 verse 7. Vosotros maridos, semejantemente, habitar con ella según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como herederas juntamente de la gracia de la vida, para que mire lo que dice, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Husbands likewise dwell with them with understanding, giving honor to the wife as to the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life. And look at what it says at the very end, that your prayers may not be hindered. You see, we can say, well, you know, I've tried these, but it doesn't work. Y nosotros podemos decir, bueno, ya le he calado yo, pero no. Lo único que le puedo decir es que necesitamos tener fe, hermano. Yo lo que sé es we need to have faith. Porque cada una de estas escrituras, hermano, es como mostrándolo el camino a cómo llegarle a Dios, hermano. Each one of these scriptures is like a pathway on how to get to God. How to be able to touch God's heart, cómo poderle tocar el corazón a Dios, hermano. Porque de cierto, por ejemplo, ¿verdad? Nuestros motivos tienen que ser puros. Like, for example, our motive has to be a pure motive. Now, if we think, as we say vulgarly, you know, como digamos vulgarmente, you know, I can pull the wool over God's eyes, que yo le puedo picar los ojos a Dios, hermano, esas son puras mentiras, porque nada te le escapa a Dios. Dios conoce lo que existe en nuestro corazón y Dios sabe si pidemos con un corazón puro o no, and God knows whether we're asking with a pure heart or we're being selfish or to waste it on something else. He knows. And so we have to examine ourselves. Entonces nosotros tenemos que examinar uno mismo, hermano. Y decir lo que verdaderamente yo le estoy pidiendo al Señor, ¿es justo o no? And what I'm asking from God, is it really just? Or is it because, you know, I want to splurge? O es porque yo me quiero ir a divertirme. You know, that last one, you know, for those that are married, y este es lo último para aquellos que están casados, hermano. Now, I hadn't heard this one in a long time, y no había esta por buen tiempo, hermano. But think about it. And I would remember when I was married, well, my wife was still around, y yo todavía me acordaba cuando estaba casado, y mi esposa todavía estaba viva, hermano. That if I wanted God, I always knew that if I wanted God to hear my prayer, I needed to be nice to my wife, okay? Yo sabía que Dios quería que Dios contestara mis oraciones, hermano. Yo tenía que ser bueno con mi esposa, a portarme bien, hermano. Porque si no, no hay, a lo mejor Dios no nos va a contestar, because then maybe God's not going to answer our prayer. You see, when you put all these together, it's just showing us that we need to be good. Y cuando lo pone toda esta junta, hermano, nos está enseñando que debemos ser buenos, hermano. Porque de cierto no podemos pedirle algo a Dios que no es la voluntad suya. Because truly we couldn't ask God for something that is not the will of God. It has to be the will of God. Now we may find difficulty sometimes, y le podemos encontrar medio difícil en ocasiones, hermano, tratando de discernir, trying to discern. Is this the will of God, or this would be the will of God? ¿Será la voluntad de Dios? ¿Podrá ser esta la voluntad de Dios? Bueno, la manera que uno puede tratar con eso, hermano. And the way we deal with that is just say, you know what, Lord? This is what I believe that I need. And I don't see anything wrong with it. But if it's not your will, pues then, you know, you don't have to answer me.
Y eso es lo que yo le pido, Señor, y yo creo que no hay nada malo con lo que yo le estoy pidiendo, pero yo no, si usted piensa que esto si esto no es su voluntad en este asunto, pues yo estoy contento si no me contestas. Really? ¿Es cierto, hermano? Dirá, ay, ¿cómo vas a estar contento? No, sí, hermano. Al pasar los años, la relación que tiene con Cristo, usted se va dando cuenta cuando está contento y cuando no está contento. As the years pass you by as being a Christian, you'll know when to be content with God, and you know when, He's going to answer and He's not going to answer. Because you know. You see, that's the relationship you and I need with God Almighty. Es el tipo de relación que usted necesitamos con el Todopoderoso, hermano. That you can be content. Que uno puede estar contento. Si Dios no te contesta, no te pones ansioso. If God doesn't answer you, you don't grow anxious. You don't start pulling your hair. No comienzas a tirarte el cabello, hermano. O cavarte las uñas. O bite up all your nails. You just say, okay, God gave me peace. Que Dios me dé paz. Y aprendes por medio de la paz, hermano. And you learn through peace to wait upon Him. I told you. In the beginning, I was like, yeah, I wanted everything done, En el principio yo quería que Dios hiciera toda la cosa, hermano. Y un día, and then one day He just showed. You're not going to gain anything by being anxious. You're not going to change me. You're not going to move me. So you just need to wait. No vas a ganar nada por estar ansioso. No me vas a mover, que me mueva pronto. Ni tampoco que cambie de mente o lo que sea. O tienes que nomás esperar. Y muchas veces lo podemos encontrar eso difícil, hermano. Now we may find that difficult, okay? But in reality, you know what? When you grab it, it's not difficult anymore. Pero en realidad cuando lo pescas, hermano, no es dificultoso. When you understand it, it's not difficult. Cuando lo comprende, no es dificultoso. Y no es dificultoso porque estás esperando en el que te dijo a mi tiempo. Because you're waiting upon the one that told you at my time, I will do what I do. And then, of course, what good would it do us to pray if we have no faith? Y de cierto, ¿qué provecho nos hace de orar si no tenemos fe? Uno tiene que creer. You know the scripture where the father brought the kid, he brought his kid to the disciples when Jesus was up there in the Mount of Transfiguration, and he brought him to his disciples to cast out the demon that was in his boy, and they couldn't do it. Como cuando el padre que tenía un hijo endemoniado y Cristo venía bajando del monte de la transfiguración, hermano, y los discípulos de Jesucristo no podían echar fuera el demonio del niño que estaba endemoniado, hermano. Yo le digo, si buscamos en la palabra de Dios encontramos respuesta. If we seek in the Word of God, we will find answers. You see, because when Jesus said, bring me the boy, cuando dijo Cristo, tráigame el muchacho a mí. Y se lo trajeron y Cristo le dijo al papá, si solamente tú puedes creer. And Jesus told the father, if only you can believe. Y el papá fue honesto, and the father was honest, and he said, help my unbelief. Y él dijo, ayuda mi incredulidad. En otras palabras, él estaba diciendo, Señor, ayúdame a creer. In other words, he was saying, Lord, help me to believe that you are the answer to everything, que tú eres la respuesta a todas las cosas, y que yo sé que tú sí puedes sanar mi hijo, that I believe that you're the only one that can heal my child. And Jesus did it. Y lo hizo Cristo. Y los discípulos después le preguntaron, ¿y por qué nosotros podíamos echar fuera ese demonio?
And then his disciples asked, how come we couldn't cast out that demon? And Jesus said, because of your lack of faith. Y Cristo le dijo, por la falta de fe. Y sí, hermano, cuando uno tiene una petición delante de Dios, no importa, no te vas por lo que veas y no te vas por lo que oyes. You see, when you have a prayer before God and a petition before God, don't go by what you see and don't go by what you hear. But go by what you know is written. Thus saith the Lord. Pero váyase por lo que está escrito, que así dice el Señor. Porque eso es lo que nos va a ayudar. Because that is what's going to help us. But truly, it would be foolish, you know. Y de cierto fuera una cosa necia, hermano. De orar, pero realmente no creer que vamos a recibir una respuesta. To pray and not believe that we're going to receive an answer. There has to be obedience in our lives. Tiene que haber obediencia en nuestras vidas también, hermano. No podemos andar haciendo lo que nosotros queramos. We can't be doing whatever we want to do. If we really want God to use us, y verdaderamente nosotros queremos que Dios nos oiga y nos use, hermano, for Him to hear us and to use us, we have to be obedient to Him. Tenemos que rendir nuestra voluntad, su voluntad, y ser obedientes a Él, hermano. Yo sé que en ocasiones podrá ser un poquito difícil porque tenemos nuestro coraje también, el carácter. And I know sometimes it can be difficult because we're people that, you know, we get riled up pretty easy. And, well, you know how that one goes, okay? But we have to be obedient. Pero tenemos que ser obedientes, hermano. You know, the second one was, you know, the confession of sin. La segunda era la confesión, confesar el pecado, hermano. Grande o pequeño, big or small, everything has to come before God Almighty. Todo tiene que venir delante del Todopoderoso. Si hay alguien que le echaste, you know, unas palabras dulces, hermano, ¿tú sabes lo que estoy diciendo? Bueno, pídele perdón a Dios. If there's somebody that you curse because of what they did to you, ask God to forgive you. If you hate somebody, ask God to forgive you. Si odias a alguien, dile a Dios que te perdone. ¿Queremos que Dios nos oiga? Ahí está la receta, hermano. If we want God to hear us, there's the recipe. Now we may say, but yeah, because there's always a response to that, okay? Y siempre hay una respuesta a otra que digamos, sí, pero tú no sabes lo que a ti te están haciendo, porque no te lo están haciendo a ti. And you don't know because you don't know what they're doing, because they're not doing it to you. No, okay. Well, I always like to say, Jesus was beaten for me. Yo siempre me gusta decir que a Cristo fue golpeado por mí, hermano. Y como quiera, extendió la mano de salvación. And even though he was beaten for my cause, he still extended his hand of, do you want salvation? In other words, so we can understand it real plain. En otras palabras, lo podemos comprender muy simplemente, plano, Juan, hermano, como diría uno. No hay ninguna razón que uno no pueda perdonar. No hay ninguna razón que uno no pueda pedir perdón a Dios. There is no reason why we can't forgive. There is no reason why we can't come before God and repent of our sins. There is none. And there never has been. Y nunca ha habido. So, entonces, si yo quiero que Dios me escuche, que me preste atención a lo que yo tengo que decir, Señor, escudriña mi corazón. If I want God to listen to me, if I want God to give me some attention, then I have to say, God, search my heart. Whatever wickedness is there, forgive me. Y la maldad que exista ahí, perdóname. Y también pues tenemos que habitar en Cristo, hermano. And truly we have to abide in Him. Kind of silly, wouldn't it be? Sería medio loco, you know. Estarle pidiendo a Dios, pero no queremos andar con Él. You know, be praying to God for asking God for a lot of things, but we don't want to walk with Him.
Hello? How'd you like to have a boyfriend or a girlfriend like that? ¿Cómo le gustaría tener un novio o una novia así, hermano? Que nomás te están saque toda la lana, pero nunca quieren estar contigo. They're always taking all your money, but they don't want to be with you. Only when they need more. Nomás cuando necesitan más, hermano. Sería medio ridículo, ¿no? It'd be a ridiculous thing. But sometimes we are the same way with God. En ocasiones nosotros los cristianos somos iguales con Dios, hermano. Queremos que nos dé todo, pero no queremos andar con Él. We want Him to give us everything, but we don't want to be faithful to Him. And we need to abide in Him. Y tenemos que habitar en Él, hermano. Porque ayer, como dice en este capítulo particular, hermano, dice que la vid no puede vivir sin el pámpano, o el pámpano sin la vid. And there in the same chapter, Jesus said, the branch cannot live without the vine. Neither can we. Ni nosotros tampoco, hermano. Entonces necesitamos nosotros, de cierto, si queremos que Dios nos abra la puerta, cuando estemos tocando, ya tenemos la receta, hermano. And if we want God to open the door for us when we knock, well, we have the recipe. Live for Him. Viva uno para Él, hermano. And the other thing is, don't complicate your prayers. Y la otra cosa, no haga las oraciones de unas complicadas, hermano. Todo lo que se lleva es fe. Y fe dice que yo voy a creer. All it takes is faith, and faith says to me, I'm going to believe. And I'm going to wait upon God, y yo voy a esperar en Dios. Sounds real easy, doesn't it? Soy muy simple que no. Pero no es, yo sé que no es, hermano, but I know it isn't. But in reality, that's the way it works. Pero en realidad así es como trabaja, hermano. Póngase de pie conmigo, hermano. Please stand with me. Padre eterno, le damos gracias. Eternal Father, we thank you. We thank you because you hold the key to everything that we need in life. Le damos gracias porque de cierto, usted tiene la clave de todo lo que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Usted viene siendo la respuesta de todo. And you are the answer to everything. And we thank you, dear Father, because I know that when we as your children pray, y le damos gracias, bendito Padre, porque yo sé que nosotros como sus hijos cuando oramos, usted está escuchando toda palabra que procede de nuestra boca, de nuestro corazón. That you listen to every word that proceeds out of our mouth from our hearts, dear God. And many a times you send the answer right away. En muchas ocasiones te ha enviado la respuesta pronta. Y en ocasiones se ha tardado. And other times it's been delayed. But I pray that we may never lose hope and never lose our faith in you. Pero yo le ruego que nunca pierdamos la esperanza ni pierdamos nuestra fe en usted. Porque su palabra que hemos visto, Dios mío, que hemos declarado en esta lección, because your word, dear God, that we have seen, that we have spoken up in this lesson, assures us that you do hear us when we call to you. Nos asegura que usted nos escucha cuando le hablamos a usted. So yo le ruego, las peticiones que ten de cada uno de nosotros pendientes delante de su santa presencia, envíe la respuesta, Padre. And I pray that every petition that each and every one of us has brought before you, dear Father, Lord, send the answers. That those that don't think that you might answer can receive the answer.
Que aquellos que piensen que usted no va a responder, reciban esa respuesta, Padre. Yo le ruego que firme su palabra en la vida de cada uno de nosotros. And I pray that you would confirm your word upon the lives of each and every one of us. Because it is in you, my Father, that we have put our faith, our hope, and our trust. Porque es en usted, mi Padre Celestial, que nos hemos puesto nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra confianza, eterno Dios. Le damos gracias por lo que usted nos ha querido enseñar. Y ojalá que nosotros le tomemos, Dios mío, en nuestras vidas. And we thank you for that which you have tried to teach us through this lesson, Father. And you've desired for us to learn. And I pray, help us, dear God, that we may take it to heart and do according to your will. So thank you, Heavenly Father. So gracias, Padre Celestial, por todo lo que usted seguirá cumpliendo en la vida de cada uno de nosotros, sus hijos, sus hijas. So we thank you, Heavenly Father, for all that you will continue to fulfill in the lives of each and every one of us, your children. In Jesus' name we pray. Amen and amen.